el monte de los olivos queda, por decir así, en esa loma, y el templo queda al otro extremo. No es larga la distancia entre el monte de los olivos y donde estaba el templo. Solo hay que bajar, pasar por el huerto del Getsemaní y subir, y ahí estaba el templo. Entonces, cuando Jesús viene saliendo del templo, los discípulos le muestran las piedras del edificio. Pero Jesús entonces les dice, mirando el templo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea derribado. Entonces, cuando Jesús sale del templo por la puerta que hoy está cerrada, se le conoce como la puerta dorada. El Señor sale por esa puerta, y por esa puerta el acceso al monte de los olivos es completamente cerca. Entonces el Señor sale, suben al monte de los olivos, y estando en el monte de los olivos, los discípulos están con esa inquietud, porque el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Para ellos era imposible pensar que tan pronto eso pudiera suceder, o quedaron con la duda que cuándo iba a pasar. Entonces por eso surge la pregunta, y la pregunta que hacen los discípulos son tres preguntas en una. Pregunta número 1: ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a la destrucción del templo. Ellos se estaban preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? Esa destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. La segunda pregunta, en la misma pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuáles son las señales de su venida? ¿A qué venida se refiere? A la segunda venida. No tiene que ver con el arrebatamiento esta pregunta, porque en ese momento ellos no tienen el concepto del arrebatamiento. Ellos no saben nada del arrebatamiento, y Jesús no les está hablando del arrebatamiento en ese momento, o no les había hablado. Así que ellos no preguntan por el arrebatamiento, ellos preguntan por la segunda venida. Así que le dice: ¿cuándo va a acontecer esto, que el templo sea destruido? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida, tu segunda venida? Y la tercera pregunta, en la misma pregunta: ¿y cuáles serán las señales del fin del siglo? Así que esta es la pregunta de los discípulos, donde Jesús responde con todo lo que iba a acontecer, lo que está aconteciendo ahora y lo que está a punto de suceder ya en esos días postreros.